Bueno, creo que vamos a dar por iniciada la clase. Es un placer saludarlos nuevamente. Espero se encuentren muy bien. Para los que no estuvieron presentes en la clase anterior, pues mi nombre es Julián Chitumul o Josué Chitumul. Cualquiera de los dos nombres pues me identifican a mí. Gracias a Dios ya llevo algún tiempo de dar clases en la facultad y pues siempre estamos ahí a sus órdenes y es un placer tener un nuevo grupo, como se los había manifestado anteriormente. Hago esta salvedad únicamente para los que no estuvieron presentes en esa oportunidad. En este caso, pues nos corresponde dar el curso de Derecho Procesal del Trabajo 1 y pues desde la clase anterior empezamos de una vez a desarrollar algunos temas que consideramos que son importantes y por la cuestión del tiempo, pues vamos a darle continuidad a esos temas. Ahorita les voy a compartir en la pantalla, entonces quiero que también me indiquen si pueden visualizar también la presentación de buena manera. Sí se ve. Sí se ve. ¿Sí la ven? Ok, perfecto. ¿Ahí pueden visualizarla? También se ve. Sí se mira. Ok, perfecto. Bueno, entonces en la clase anterior pues les explicaba un poquito de dónde proviene el derecho procesal laboral. Mencionaba en esa oportunidad que el derecho procesal pues no tiene un origen propio, sino que deviene del derecho común. Eso significa que muchas instituciones o muchos, digamos, principios o algunas cuestiones de la creación como tal del derecho procesal laboral, pues deviene del derecho procesal civil, porque les mencionaba que en el año 1789, cuando se da la famosa revolución industrial, es donde se empieza a reconocer, digamos, de mejor manera o se empieza o empieza a tener un mayor auge lo que es el derecho laboral, ¿verdad? Ya empieza ese reconocimiento de derechos, ya empieza ese reconocimiento de algunas garantías. Entonces es en ese momento donde el derecho laboral y por ende el derecho procesal laboral empiezan a tener una mayor amplitud, empiezan a tener un mayor reconocimiento. Por supuesto, esto conforme ha transcurrido el tiempo, pues ha cambiado. No podemos comparar o hacer semejante el derecho que manejamos actualmente con el que se manejaba en ese tiempo, ¿verdad? Donde se tuvieron bastantes logros, hubieron cambios significativos en los sistemas legales, un reconocimiento del Estado de Derecho, un reconocimiento del individuo como un ente de derechos humanos, etcétera, ¿verdad? Entonces, eso es lo que marca el derecho procesal laboral, su origen, ¿verdad? Bueno, les mencionaba que ese derecho pues ha tenido bastante influencia en lo que es América Latina. Uno de los principales, digamos, influyentes o los países que mejor ha desarrollado este derecho es México, ¿verdad? Y pues Guatemala tampoco se queda atrás, ¿verdad? Nuestro código de trabajo pues tiene bastantes figuras que son, podríamos decirlo, vanguardistas. Siempre hago la aclaración que una situación es la que nosotros vemos en la ley y otra es la que nosotros denotamos en la práctica. Sin embargo, les he de decir que nuestro código de trabajo pues tiene figuras que son bastante importantes y que resaltan a nivel Latinoamérica. Bueno, en cuanto a entrar en materia específicamente, a lo largo de la historia o actualmente, pues al derecho procesal del trabajo se le ha denominado de distintas maneras o ha tenido esto derivado de pues algunas
situaciones que se han generado en la historia o de la perspectiva que la esté viendo determinado estudioso del derecho, determinada persona, determinado trabajador o determinado empleador. Entonces, les mencionaba que dentro de esa terminología se utilizaba, por ejemplo, el derecho procesal del obrero, el derecho procesal industrial, el derecho procesal social, o el procedimiento de trabajo o el procedimiento laboral. Esas son una serie de terminologías o conceptos que denominan a la rama del derecho que estamos en este momento estudiando. Sin embargo, por las diversas razones que se mencionaban en ese momento, pues les decía que lo más apropiado es que nosotros le denominemos a la materia objeto de estudio derecho procesal del trabajo o derecho procesal laboral. E inclusive cuando ustedes tuvieron la oportunidad de asignarse en este curso, pues sabían ustedes que dentro de las 5 clases que se asignaron en este semestre, pues tenían el derecho procesal del trabajo o derecho procesal laboral. Entonces, es, digamos, de parte de nuestra casa de estudios también una preferencia a denominarlo de esta manera que las anteriores, como les mencionaba, el derecho del obrero, el derecho procesal del obrero, el derecho procesal industrial, el procedimiento laboral, el procedimiento de trabajo o el derecho procesal social. Entonces, es el de preferencia, ¿verdad? Es como lo estamos denominando en nuestra realidad, en nuestra facultad. Bueno, entonces decíamos que este derecho procesal del trabajo es el derecho que le da cobertura y que es más específico al objeto de estudio, ¿verdad? Porque ve los problemas laborales enfocados desde la óptica individual y desde la óptica colectiva. Y sobre todo, que a esos problemas intenta darles una solución, intenta darles una salida. Entonces, ahí es donde nosotros sabemos que este término es el más apropiado para denominar a la materia que estamos evidenciando. Bueno, perfecto. Esta cuestión que les acabo de mencionar es presencial, que nosotros lo tomemos presentes, lo tengamos presente, perdón, y en algún momento que alguna persona nos discuta o nos quiera contraargumentar o refutar por qué nosotros utilizamos el término derecho procesal del trabajo o derecho procesal laboral, pues nosotros tenemos los argumentos suficientes para poder responderle, ¿verdad? E incluso para convencerlo a través de esos argumentos que nosotros tenemos. Por supuesto, recordemos nosotros siempre que la sociedad es cambiante y por lo tanto el derecho también es cambiante. En este momento, pues esa es la realidad que tenemos. Ese concepto es el que más se ajusta a lo que vamos a estudiar, al campo de aplicación que tenemos. Ese es el concepto, esa es la terminología que más se ajusta. No obstante de ello, como les menciono, debemos recordar que la sociedad es cambiante y que al paso que va la sociedad, pues debería ir el derecho. Entonces, si la sociedad posteriormente evoluciona y pues tiene algunos cambios trascendentales en este ámbito, pues posiblemente pueden tener, pero en este momento es la que más se ajusta a la realidad que tenemos y a la cobertura que tenemos en el ámbito laboral. Bueno, perfecto. Entonces, no hay mayor ciencia con esta cuestión de la terminología. Entonces, ahora nosotros enfocados en el derecho que estamos observando o la clase que estamos aprendiendo, conociendo, es el derecho procesal del trabajo, pues ahora venimos y vamos a hacer una clasificación. Recordemos que el derecho del trabajo, pues, realmente, que junta de normas jurídicas, principios y doctrinas que van a regular esas relaciones entre el trabajador y el patrono con ocasión del trabajo. Entonces, así lo vemos nosotros desde una manera amplia
y así conocemos nosotros o entendimos lo que era el derecho del trabajo. Sabemos que están involucrados siempre un patrono y un trabajador. Bueno, entonces ahí es donde, digamos, se ve derecho del trabajo, ese derecho laboral. Bueno, perfecto. Ahí, hasta ahí estamos nosotros bien. Nosotros cursamos esa materia de derecho de trabajo 1 y derecho de trabajo 2, creo yo. Colectivo, creo que también cursaron ustedes. Y entonces nosotros tenemos conocimiento de lo que establece el Código de Trabajo, pero solo en cuanto a temas sustantivos, es decir, a normas que van a regular estas relaciones entre trabajadores y entre patronos, si lo vemos desde un punto de vista plural, o dentro de o entre un patrono y un trabajador, o un patrón, denominarle, ¿verdad? Siempre por el tema que nosotros como abogados y notarios debemos sujetarnos primeramente a la legalidad, pues tenemos que observar lo que establece nuestra legislación vigente. Entonces, en este caso, pues el patrono y el trabajador, ¿verdad? Entonces, bien entendidos de esa situación, nosotros tenemos claro que de esa relación que tiene el patrón con el trabajador, pues surgen algunas situaciones que en algún momento pues pueden generar un problema, pueden generar una controversia. Entonces, la ley pues me regula algunos aspectos que son necesarios dentro de una relación laboral o dentro de un contrato laboral, y sabemos que si el patrono y el trabajador cumplen a cabalidad todos esos parámetros legales, todas esas limitaciones, encuadran su trabajo o esta relación recíproca la encuadran en ese marco de legalidad, pues no existe ningún problema, ¿verdad? El trabajo se va a desarrollar de buena manera y pues en ningún momento se va a violentar ninguna normativa, ni constitucional, ni convencional, ni tampoco en el ámbito del Código de Trabajo. Bueno, perfecto. Ese es el escenario bonito, ¿verdad? Usted como trabajador pues respeta toda la normativa interna, usted respeta los horarios, el patrono pues de igual manera respeta sus obligaciones, respeta los horarios en que usted tiene que trabajar, respeta también sus descansos, y lo más importante, que es, digamos, la esencia del trabajo, es que usted como trabajador recibe esa remuneración o esa retribución por su trabajo, ¿verdad? Es decir, usted recibe su salario. Entonces, en ese panorama perfecto, pues todo se desarrolla con tranquilidad, todo se desarrolla bien. Bueno, pero ¿qué sucede? Cuando nosotros nos damos cuenta, y pues no solo es porque Juan o en este caso Emerson o Jairo pues han notado estas situaciones porque lo han visto en otras personas. No, no siempre necesariamente es porque solo hemos escuchado estas situaciones por otras personas, sino que nosotros las hemos vivido en nuestro trabajo, ¿verdad? En algún momento hemos sentido que el patrono o nuestro jefe, como lo llamamos popularmente, pues a veces se extralimita en sus atribuciones, en su forma de actuar, en su forma de comportarse, y nosotros sabemos que esas conductas, pues de cierta manera, pueden desencadenar en alguna situación que va más allá de lo legal. Bueno, entonces, de esa cuenta es que nosotros tenemos un derecho procesal individual de trabajo. Bueno, este derecho procesal individual de trabajo lo que va a hacer es que va a hacer efectivo el derecho de trabajo sustantivo. Entonces, ¿qué sucede? Para que nosotros podamos hacer efectivo el cumplimiento de un derecho que se nos está violentando, pues no podemos utilizar, por ejemplo, las obligaciones de un patrono. Es decir, ese apartado que está en la ley, nosotros, es cierto, nosotros sabemos, mire,
se me está violentando un derecho, Lick, o miren, me despidieron injustamente. Bueno, perfecto, sí, lamento mucho su situación, pero para que nosotros podamos hacer esa reclamación respecto a ese derecho, tenemos que utilizar una vía, tenemos que utilizar un instrumento para poder hacer efectivo ese derecho, para que alguien revise esa situación y sobre lo que analice, sobre lo que estudie, pues emita un resultado, emita un producto. Entonces, es ahí donde cobra especial importancia lo que es el derecho procesal. En esta parte, porque hay una relación únicamente entre patrono y trabajador. Entonces, es bien importante que tengamos eso. Entonces, si ustedes lo ven desde esa perspectiva, se van a dar cuenta que el derecho procesal individual del trabajo lo que va a hacer es efectivo el derecho sustantivo, porque les digo, es inoperante el derecho si no hay una forma procedimental de cómo aplicarlo, de cómo hacer lo que funcione. Bueno, perfecto. Entonces, ahí podemos tener un escenario o una idea más amplia de lo que es el derecho procesal individual del trabajo. Bueno, perfecto. Esa es, digamos, es una arista de lo que tenemos del derecho procesal del trabajo. Pero, ¿qué sucede? Resulta que en un lugar de trabajo no solo se pueden desarrollar obligaciones y derechos en cuanto a una persona individual, sino que también hay personas jurídicas dentro del ámbito laboral. ¿Y cuáles son esas personas jurídicas por excelencia que van a defender esos derechos, esos intereses de los trabajadores? Pues tenemos a la figura o a la institución de los sindicatos, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros nos referimos al sindicato, decimos, bueno, Lick, fíjese que los sindicatos, pues, pueden haber del patrono, pueden haber de los trabajadores, perfecto. La ley me faculta para que tengan existencia estos sindicatos, tanto del patrono como del trabajador, pero si nosotros vemos la realidad en la que estamos, nos damos cuenta que los sindicatos prácticamente funcionan más en la defensa de intereses de los trabajadores, que nosotros bien sabemos que el trabajador se encuentra ante una desventaja económica frente al patrón. Entonces, es más, digamos, frecuente o es más natural que los trabajadores se unan para buscar una mejora de condiciones de trabajo, para que busquen mejores condiciones en el mismo y no tanto los patronos. Bueno, pero ¿qué sucede? Vámonos en el mismo sentido. Resulta que el Código de Trabajo regula todo lo referente a los sindicatos, que ustedes oportunamente ya superaron ese curso. Entonces, ustedes ya saben que para formar un sindicato tienen que haber 20 o más trabajadores, que se deben reunir, que deben establecer ciertos parámetros para que se les reconozca la personería, gozan de inamovilidad, tienen que tener ciertas atribuciones para poder actuar, etcétera, que van a negociar. Bueno, pero todo eso ustedes lo saben. Bueno, entonces vemos esta otra cara de la moneda. Entonces, allá solo era el trabajador. Acá ya es un sindicato de trabajadores. Entonces, nosotros sabemos que aquí estamos ante un ámbito colectivo, un ámbito donde actúa una persona jurídica. Bueno, traigo nuevamente la explicación que les di en cuanto al derecho individual del trabajo. Bueno, nosotros también tenemos ese derecho colectivo del trabajo dentro de nuestro código de trabajo. Entonces, ahí hay prohibiciones para el patrono, hay prohibiciones para los sindicatos, existen algunas maneras de cómo se van a comunicar ellos, pues cómo van a buscar tener ese acercamiento, etcétera. Pero ese escenario que estamos viendo es el escenario ideal, ¿verdad? Donde todo funciona correctamente, donde hay una observancia plena de la ley, hay una observancia plena de las normas de trabajo, etcétera.
Pero ¿qué sucede? Ya cuando se dan este tipo de acontecimientos que un sindicato pues quiere buscar beneficios para sus trabajadores, quiere tener un mejor salario, quiere tener una mejor jornada de trabajo, quiere gozar de determinados descansos, etcétera. Resulta que el patrono pues ya no está tan de acuerdo con eso. Ya el patrono pues ya siente una molestia por esto, porque siente que definitivamente al darle estos beneficios, pues para él se va a constituir en una desventaja económica, un gasto adicional. Bueno, perfecto. Entonces viene el patrono y dice, bueno, yo no quiero negociar con ustedes, yo no tengo por qué darles reconocerles este beneficio, etcétera. Entonces, ahí ya inician los problemas, ya inician las controversias entre una asociación profesional, como lo es un sindicato, y un patrono. Entonces, acá ya no estamos frente al derecho individual del trabajo, sino que estamos frente al derecho colectivo del trabajo. Esa separación nosotros la tenemos que tener bien clara en nuestra carrera. Entonces, de esa cuenta es que el derecho del trabajo, escuchen bien, derecho del trabajo se divide en estas dos ramas: derecho individual del trabajo y derecho colectivo del trabajo. Esas son las principales ramas. Pero cuando hacemos referencia a esto, únicamente estamos haciendo énfasis en cuanto a normas sustantivas. Escúchenlo bien, normas sustantivas. Entonces, ¿cuándo es que el derecho procesal del trabajo empieza a funcionar? Cuando esas normas sustantivas no se respetan o se incumplen. Entonces, ahí ya viene. Entonces, de derecho individual del trabajo, me surge un problema y entonces ya viene la aplicación, pero del derecho procesal individual del trabajo. Bueno, veamos el otro orden. Del derecho colectivo del trabajo, me surge una controversia, me surge un conflicto, un problema entre el patrono y un sindicato, y entonces ahí inicia a operar el derecho procesal colectivo del trabajo. ¿Esto con qué motivo o con qué finalidad? Pues la aplicación de estos dos derechos procesales entran a figurar o entran a participar cuando se suscitan problemas, cuando se suscitan violaciones a la ley, cuando se suscitan inobservancias a la ley de trabajo, es decir, a normas sustantivas. Les pregunto, ¿está clara la explicación en cuanto a esta clasificación? Sí, licenciado. Sí, licenciado. Va, si tenemos dudas, planteémoslas, porque es importante que entendamos esto. Esto yo se los enfatizo bastante porque esto seguramente se los van a preguntar cuando los examinen en su examen técnico profesional. Entonces, le van a decir, mire, licenciada Tatiana, ¿y cuál es la finalidad del derecho procesal del trabajo? Pues ustedes tienen que decir muy amablemente, ¿verdad? Mire, licenciado, pues la finalidad, entiendo, es tratar de solventar todos aquellos conflictos, todas aquellas controversias que surjan cuando la ley sustantiva pues ha sido violentada, ha sido inobservada o ha sido modificada o ha tenido pues alguna interpretación errónea. Entonces, ahí es donde inicia a figurar el derecho procesal. Entonces, ya entendidos de esta situación, pues podemos ver la siguiente diapositiva. Esto ya es más que todo una cuestión más técnica, pero a mí lo que me interesa es que ustedes lo puedan comprender en términos sencillos. Bueno, ¿qué me establece el derecho procesal individual del trabajo? Los conflictos individuales son siempre pleitos de tipo jurídico, cuando han sido negados los derechos regulados en el área sustantiva individual del derecho de trabajo. Se refieren a la interpretación o aplicación del derecho existente. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Aquí viene otra clasificación. Resulta que
En este momento, cuando a una persona pues se le veda un derecho laboral o se le violenta o se le incumple alguna de las normativas que están contenidas en el Código de Trabajo, pues sabemos nosotros que lo que hay en sí allí es una violación a la ley, ¿verdad? Una contrariedad a la ley, un incumplimiento a la ley. ¿Pero a qué tipo de ley? A la ley sustantiva. Porque no son normas procesales, sino que son normas sustantivas. Entonces, cuando a usted lo despiden injustificadamente, cuando a usted lo sancionan injustificadamente, resulta que todos esos derechos son sustantivos. Entonces, el derecho procesal individual de trabajo va a iniciar a funcionar o va a iniciar o a operar cuando exista una violación a la ley, un incumplimiento a la ley, una interpretación errónea o una aplicación errónea a la ley. Entonces, por lo tanto, al ser una violación a la ley, nosotros vamos a saber que los conflictos, esos conflictos individuales de trabajo que se dan, son de carácter jurídico únicamente. Es decir, si a ustedes les preguntan en un examen técnico profesional, mire, licenciado Jorge, sí, mire, le voy a hacer la siguiente pregunta. Bueno, cuando se da una controversia, un conflicto entre un trabajador y un patrono, pues estos conflictos pueden ser jurídicos y económicos sociales, Lic. Así le van a decir a usted, ¿verdad? Entonces usted, no, licenciado, disculpe, con el debido respeto, le comento que cuando se suscita un conflicto individual de trabajo, este únicamente puede ser de carácter jurídico, porque lo que se está violentando es una normativa vigente, lo que se está incumpliendo o inobservando es una normativa vigente. Entonces, por ende, es únicamente de carácter o de tipo jurídico. Bueno, perfecto. Entonces, yo creo que ahí tenemos bien clara la información. Entonces, tenemos el derecho procesal, el derecho individual del trabajo. Bueno, se suscita un problema, ya viene a figurar lo que es el derecho procesal individual del trabajo. Bueno, ¿qué tipo de conflicto se puede generar? Bueno, cuando es una relación entre patrono y trabajador, ese conflicto únicamente puede ser de carácter jurídico o de tipo jurídico. ¿Por qué razón, estimado estudiante o estimado bachiller o estimado licenciado? Porque únicamente se van a resolver situaciones o se van a analizar situaciones que son relativas a la inobservancia, a la interpretación o a la inaplicación de lo que es la ley sustantiva. Ah, bueno, excelente. Ahí hasta lo van a felicitar. Bueno, entonces, ¿qué sucede? ¿Por qué decimos que este derecho es individual? ¿Por qué decimos que es de carácter jurídico? Bueno, en los conflictos individuales hay intereses concretos determinados de las partes de la relación laboral. Y los derechos ya están preestablecidos en normas vigentes, contratos, leyes, sentencias, laudos, pactos colectivos. Como consecuencia son siempre de naturaleza jurídica y únicamente obligan a quienes tomaron parte en la controversia. Bueno, perfecto. ¿Por qué decimos esto? Porque resulta que acá no hay intereses en común. Acá la afectación o el agravio únicamente fue para una persona, es decir, para un trabajador. Entonces, sabemos que la relación que generó esa controversia o que generó esa violación de derechos es únicamente dentro del patrono, que está claramente determinado quién es, y dentro de un trabajador que se llama tal y tal, ¿verdad? Entonces, están bien identificados y sabemos también en concreto cuál fue esa violación. Un despido indirecto, un despido injustificado o una calumnia en contra del patrono, etcétera. Entonces, acá, digamos, el derecho violentado está bien identificado y es, como les digo,
producto de una normativa sustantiva. Entonces, por lo tanto, siempre va a ser de naturaleza jurídica. Ahí estamos perfectos. Creo que entendemos bien cómo funciona el derecho procesal individual del trabajo. Bueno, entonces, ese es únicamente, o sus conflictos son únicamente de carácter jurídico. Eso es lo que debemos de tener siempre claro. Bueno, ahora tenemos la otra arista o la otra panorámica de lo que es el derecho procesal del trabajo. Entonces, ahora tenemos el ámbito colectivo. Entonces, menciona acá lo siguiente. Los conflictos colectivos pueden ser de carácter jurídico o bien de carácter económico. Estos últimos giran en torno a la creación, modificación, suspensión o supresión de las condiciones de prestación de los servicios en el ámbito laboral. Perfecto. Entonces, ¿qué sucede acá? Resulta que les mencionaba que este derecho procesal colectivo surge de esa relación que existe entre un sindicato y un patrono, o un sindicato de trabajadores y un sindicato de patronos. Bueno, ¿qué sucede acá? Resulta que los integrantes del sindicato empiezan a analizar cuál es la situación económica del país. Ustedes saben que derivado de la pandemia, pues los precios de algunos productos básicos aumentaron, el precio del combustible se elevó, en sí el precio de la vida pues tiene un aumento, ¿verdad? Ya no es el mismo valor que tenía el combustible hace 10 años que el que tiene actualmente. Ya usted quiere comprar unos granos básicos, ya no es el mismo precio que tenía hace 5 años al que tiene actualmente. Entonces, recordemos que como el derecho laboral siempre observa esa realidad social de los individuos, ¿verdad? Entonces, vienen los integrantes del sindicato, los directivos del sindicato, y dicen, bueno, fíjense que vamos a hacer una reunión para una asamblea para que podamos determinar cuál es la diferencia del costo de vida, y pues de esa manera pues es pedirle al patrono que nos genere una ventaja económica, que nos aumente nuestro salario. Ah, bueno, perfecto. Entonces, ¿qué sucede acá? Acá, derivado de esa solicitud que pueden hacer ellos, pues va a surgir un conflicto colectivo. Pero ese conflicto colectivo no es porque se violentó una norma jurídica, no es porque se violentó una norma sustantiva, sino que este conflicto se va a desarrollar porque esta asociación profesional lo que pretende es que los trabajadores tengan un beneficio o tengan un nivel más alto o una cantidad más alta de salario. Es decir, nosotros lo vemos en palabras sencillas o lo vemos desde otra perspectiva, lo que pretenden es que esos derechos que tienen actualmente sean superados, sean elevados, ¿verdad? Esa es la función específica de estos conflictos colectivos. Entonces, no se está violentando la ley, porque recuérdense que la ley lo que me da son parámetros básicos, que según el derecho de trabajo, estos parámetros básicos únicamente pueden ser superados, ¿verdad? Pueden ser aumentados. Entonces, bajo ese principio de que los derechos del trabajo son superables o tienen que ser en aumento, tienen que ser progresivos, es que viene el sindicato y solicita que se aumente el salario. Bueno, entonces, ¿qué sucede? Acá no hay una violación de derechos, no hay una violación de una norma sustantiva, sino que lo que se pretende son mejoras en un aspecto de una condición de trabajo del trabajador, es decir, el salario. Bueno, entonces, acá, ese conflicto que va a surgir del derecho colectivo del trabajo, ese va a ser un conflicto de carácter económico-social. ¿Por qué? Porque yo estoy analizando, yo como sindicato, pues estoy analizando ciertos cambios que se han tenido en la realidad nacional,
en la productividad, en el costo de vida, etcétera, y lo que pretendo es que a mí me mejoren esas garantías básicas que tengo. Bueno, entonces no hay una violación de derecho. Entonces acá se denomina un conflicto jurídico, un conflicto colectivo de carácter jurídico, de carácter, económico-social, porque solo estamos viendo la realidad. Bueno, perfecto. Ahora veamos lo que me establece el siguiente apartado de la diapositiva. Los conflictos jurídicos en el proceso colectivo se refieren a la interpretación o aplicación del derecho colectivo existente. Bueno, entonces, ¿qué sucede en este caso? Resulta que allá teníamos los conflictos colectivos, pero solo de carácter económico-social, ¿verdad? Viendo la realidad nacional, viendo el aumento de precios, etcétera. Ahora bien, acá ya hay una inobservancia o un incumplimiento a esa normativa o a ese derecho colectivo. Entonces, aquí hay una violación. Ya lo podemos poner, digamos, como comparación con los conflictos individuales de trabajo, que ahí son de carácter jurídico. Entonces, acá también se da ese incumplimiento de normativa que se da entre un patrono y un sindicato o de esos derechos que han sido reconocidos a través de un pacto colectivo de condiciones de trabajo, porque ese pacto se convierte en ley. Entonces, al incumplirse, pues, alguna de las estipulaciones que ahí se hicieron, pues entonces en este caso ya estamos frente a un conflicto jurídico, ¿verdad? Porque hay un incumplimiento, pero en este caso en un ámbito colectivo. Bueno, perfecto. Entonces, para que nosotros lo veamos de mejor manera, entonces, cuando se suscita un conflicto en el ámbito del trabajo individual, este conflicto únicamente puede ser jurídico, es de carácter jurídico. Bueno, cuando se suscita un conflicto colectivo de trabajo, este conflicto puede ser de carácter económico, social o puede ser de carácter jurídico. Entonces, ya vemos que hay una diferencia entre ambas. ¿Cuándo se da el jurídico? Cuando hay una inobservancia, una violación o una falta de aplicación de la normativa vigente, ya sea individual o colectiva. ¿Y cuándo se da un conflicto de carácter económico-social? Cuando se quiere aumentar o se quiere mejorar o se quiere tener mayores beneficios respecto de las condiciones de trabajo que se tienen en un área. Es decir, no se ha violentado ninguna norma jurídica sustantiva ni colectiva, sino que lo que se pretende es que hayan mejoras, que sea superado esas garantías mínimas a las que tiene derecho el trabajador o en este caso el sindicato como tal. ¿Estamos? Les pregunto, ¿les queda clara esa explicación o tenemos alguna duda? Todo claro, Gracias. Gracias. Perfecto, Lick. ¿Estamos seguros que todo claro? Sí, licenciado, todo claro, gracias. Va, Sí, licenciado, muchas gracias. Perfecto. Bueno, entonces, si nos damos cuenta, ya hemos podido tener esa diferencia. Entonces, hay una pregunta en el privado que siempre es bastante frecuente y les van a decir a ustedes, mire, licenciado Byron, fíjese que yo quiero plantear dentro de una área de trabajo, fíjese que se está dando en el ámbito individual, se está dando un conflicto económico-social, le van a decir. Entonces, desde ese momento usted ya sabe, bueno, aquí el licenciado pues me quiere inducir a error. Y usted le tiene que aclarar, mire, licenciado, con el debido respeto, cuando se dan conflictos individuales de trabajo, estos únicamente versan sobre cuestiones de carácter jurídico, porque se violentan derechos sustantivos.
Ah, bueno, perfecto. Le van a decir, usted sí tiene bien claro cuál es esa situación. Ahora bien, ¿y qué pasa? Le va a decir el examinador o le va a preguntar el cliente, porque recordemos que acá no solo vamos a sustentar un examen técnico profesional, sino que en su momento pues también vamos a ejercer la profesión liberal y pues puede ser que estemos nosotros asesorando a un sindicato, a un trabajador o incluso a un patrono. Entonces tenemos que tener bien clara esa situación. Entonces, cuando se da un conflicto de trabajo, de un conflicto individual de trabajo, este únicamente puede ser de carácter jurídico. Y cuando se da un conflicto colectivo de trabajo, este puede ser de carácter jurídico y también puede ser de carácter económico social. Entonces, eso es importante que nosotros lo anotemos. Aquí en la diapositiva que les mostré, solo indicaba económico, pero la denominación correcta es económico-social. Yo cuando les traslade el material, primero Dios, antes de la siguiente clase, pues le voy a agregar lo de económico-social para que nosotros lo tengamos bien claro. Entonces, les pregunto, ¿está clara esa situación de por qué en un lugar, digamos en el ámbito individual, sí aplica el carácter jurídico y en el colectivo de trabajo aplica el jurídico y también aplica el económico social? ¿Estamos claros con eso? Sí, licenciado. Sí, Ah, ok. gracias. Perfecto, perfecto, excelente. Entonces, les voy a proyectar el siguiente punto. Y eso es bien importante. Fíjense ustedes que a veces yo recuerdo que cuando a mí me dieron ese curso de procesal laboral, pues a veces uno no entiende algunos términos y entonces uno continúa las clases teniendo pues esas mismas dudas. Entonces es importante que nosotros lo aclaremos de una vez para que no nos mantengamos con esas dudas. Bueno, perfecto. Entonces, hasta ahí tenemos superado lo que es el derecho colectivo. Bueno, veamos esto para que tengamos una mayor claridad. En los conflictos colectivos, los intereses son abstractos o indeterminados. Se encaminan a la obtención de nuevas conquistas o a mejorar los derechos. En consecuencia, las controversias son de naturaleza económica y social. Bueno, aquí hasta hay una palabra o una frase bastante bonita, pues, si nosotros somos del lado del trabajador, ¿verdad? Porque dice, estos conflictos económicos sociales lo que buscan es que se tengan nuevas conquistas. Imagínense ustedes, lo están viendo desde un punto de vista bastante idealista, ¿verdad? Vamos a conquistar, vamos a lograr obtener mejores beneficios. Bueno, entonces ahí nos queda claro lo que es el derecho procesal colectivo. Bueno, perfecto. Entonces, resulta que ya tenemos clara esta situación, ya sabemos cuándo se va a aplicar lo procesal laboral, en qué momento o bajo qué circunstancias es que aplicamos nosotros el procesal laboral. Y también sabemos que cada una de esos espacios donde se aplica, ya sea el derecho procesal individual o el derecho colectivo laboral, nosotros que tienen ciertos conflictos. Bueno, perfecto. Ahora bien, resulta que para que esta rama del derecho subsista, para que esta rama del derecho pues tenga esa especialidad y tenga esos distintivos que la hagan diferente a las otras ramas del derecho, pues tener ciertos elementos. Ponemos de ejemplo. Si yo les menciono a ustedes, mire, hágame el favor de mencionarme pues algunos distintivos o algunas figuras del derecho penal. Dígame algo que sea propio del derecho penal, instituciones o principios que sean propios del derecho penal. ¿Cuáles me podrían mencionar ustedes? Que se impulsa de oficio, licenciado. El derecho penal. Bueno, vamos.
Va, perfecto. Miren pues, ahí es donde nosotros tenemos que hacer la diferenciación de lo que les acabo de mencionar, que se aplica para todas las áreas del derecho. Resulta que nosotros tenemos un área sustantiva. En el derecho penal tenemos un área sustantiva. Tenemos una normativa sustantiva. ¿Cuál es esa normativa? Le pregunto, Juan Pablo, ¿cuál es esa normativa? En el derecho penal es el Código Penal. Exactamente, el Código Penal. ¿Y cuál es la normativa adjetiva del derecho penal? El decreto 51-92, el Código Procesal Penal, licenciado. Excelente. Bueno, entonces, ya ahí vemos que el derecho penal, para que pueda hacerse efectivo, también necesita de normas procedimentales, ¿verdad? De procesos para hacerse efectivo. Bueno, lo mismo aquí en el derecho del trabajo. Circunstancias similares, por ejemplo, en el derecho administrativo también, donde yo tengo varias normativas sustantivas, pero para hacerlas efectivas tengo que aplicar normas adjetivas. Bueno, perfecto. Pero ¿cuáles son, digamos, esos principios que diferencian a una materia de otra o esas instituciones? Por ejemplo, si yo les menciono el término sindicado, con qué área rápidamente? Penal. El de El proceso penal. Si yo les menciono, por ejemplo, el término contribuyente, esa figura, ¿a qué área ustedes la asocian rápidamente? Derecho administrativo. Ajá. O derecho tributario, administrativo o tributario. Bueno, perfecto. Entonces, así como esas normativas pues tienen sus instituciones, tienen su objeto de estudio, pues también tienen sus principios, ¿verdad? Entonces, el derecho penal tiene sus principios, ¿verdad? El derecho civil tiene sus principios, el derecho administrativo tiene sus principios y también el derecho del trabajo. Entonces, estos elementos son los que hacen diferente a una materia de otra. Bueno, perfecto. Entonces, ¿qué es un principio? Para que nosotros lo recordemos nuevamente. ¿Qué es un principio entonces, Lick? Bueno, entonces les voy a decir que el principio es aquella directriz o línea matriz dentro de las cuales han de desarrollarse las instituciones del derecho y del proceso. Bueno, perfecto. Resulta que en el derecho digamos, eso es desde un punto de vista general, o sea, los principios son esos, digamos, esos pilares donde se sostiene una rama jurídica. Es decir, es todo esa plataforma donde se sostiene una rama del derecho. Y esos principios, pues definitivamente son los que marcan el desarrollo de esa normativa, son los que marcan cuál es el camino de esa normativa. Veamos en la acepción filosófica. Son las máximas verdades universales del derecho que han servido para orientar a la misma ley. Bueno, perfecto. Entonces, cuando nosotros hablamos del principio, nosotros sabemos que es un pilar, es algo fundamental dentro de una rama del derecho. Bueno, perfecto. No, pues eso se puede entender, ¿verdad? En el área, permítame, solo vamos a silenciar a Javier, si pudiera apagar su micrófono, por favor. No. Vale. Entonces, le decía que tenemos entonces los principios del derecho del trabajo. Bueno, entonces ya vimos los principios desde un punto general. Entonces son directrices, son matrices, son pilares o son elementos fundamentales para cualquier rama del derecho. En este caso, el derecho del trabajo. Bueno, ¿qué entendemos por un principio? En general, no estoy hablando solo de los principios del derecho del trabajo. Los principios del derecho del trabajo son ideas fundamentales de la organización jurídico-laboral que surgen del orden normativo dado y lo realimentan, dándole determinado sentido a cada una de las disposiciones que componen
resultando indispensables para aplicar rectamente sus normas. Bueno, perfecto. Solo lo que tenemos que tomar acá es que son ideas fundamentales, es decir, sin esas ideas fundamentales, pues no tuviera un sentido coherente, un sentido lógico, un sentido ideológico, lo que es la rama que estamos desarrollando. Bueno, entonces, para este punto, pues yo quiero preguntarles, cuando ustedes observaron o desarrollaron el derecho del trabajo 1 o el derecho del trabajo 2, no me recuerdo cuántos llevan, pero ¿qué principios recuerdan ustedes de esa época en cuanto al trabajo? ¿Qué principios recuerdan? Principio de tutelaridad, licenciado. El principio de, que es el artículo 15 que usted menciona ahí, el principio de indúo pro reo. Prooperario. El principio operario, perdón, disculpen, es el artículo 17. Exacto. Entonces, ¿alguien más se recuerda de esos famosos principios? Aquí está el principio de estabilidad. También el principio de irrenunciabilidad. Exactamente. Entonces, cuando nosotros traemos a colación esos principios, nos damos cuenta que esos pequeños conceptos o esas pequeñas explicaciones son el sustento de todo el sistema del derecho laboral. Cuando me refiero al sistema del derecho laboral, estoy incluyendo tanto las normas sustantivas como las normas adjetivas o procesales. Entonces, esos principios son los que detienen todo ese sistema legal. Esos principios no pueden ser violentados, esos principios se tienen como ciertos. Entonces, ¿eso qué significa? Que nosotros como estudiantes sabemos que si estamos interpretando la ley desde una perspectiva laboral, sabemos que siempre va a existir esa tutelaridad de parte del derecho hacia el trabajador. Si nosotros nos vamos al ámbito procesal del trabajo, nosotros entendemos que el juez o el juzgador o el magistrado que revise una carpeta judicial tiene que tener presente que el derecho del trabajo tiene como principio la tutelaridad. ¿Y esa tutelaridad qué significa? Que va a tener el trabajador un trato preferente por la condición social o económica en la que se encuentra. Entonces, ese principio no lo van a ir a discutir ustedes ante un juez. Mire, juez, fíjese que este principio yo creo que es cierto, o fíjese que para mí es una falacia este principio. No, usted no lo va a ir a discutir ante el juez. El juez ya sabe que ese principio debe respetarse. Asimismo, también, supongamos el patrono debe tener clara esta situación. Es decir, por ejemplo, el principio de irrenunciabilidad o de garantías mínimas, pues el patrono sabe que tiene que tener ciertas condiciones para su persona, para sus trabajadores, y que abajo de esas condiciones, pues es prohibido que él contrate, es prohibido que él tenga una relación laboral si no cumple con esas garantías mínimas. Entonces, esos principios nosotros los conocemos. Entonces, es importante que sepamos nosotros que todos esos principios que en las siguientes clases los vamos a desarrollar son totalmente fundamentales y esenciales para que el derecho del trabajo tenga una efectividad. Tanto el derecho procesal individual del trabajo como el derecho procesal colectivo del trabajo. Entonces, siempre tenemos que tener en cuenta esto. Y si ustedes manejan estos principios, cuando ustedes sean jueces, sean magistrados o trabajen en la Inspección General del Trabajo o sean asesores de algunos trabajadores o de algún sindicato, pues cualquier situación que se pueda dar, pues ustedes van a tener claro, bueno, si en esta normativa pues no me queda, no hay mayor claridad o qué interpretación le puedo dar, yo sé que siempre me tengo que apegar a los principios del derecho del trabajo, y dentro de ellos, como ustedes bien lo mencionaban, tenemos el de irrenunciabilidad,
el de tutelaridad, el de garantías mínimas, el que es realista, etcétera, ¿verdad? Tenemos todos esa serie de principios. Entonces, esos principios, ¿qué van a hacer entonces? Van a ser matrices o van a ser líneas que son de cierta manera, pues podríamos decir como que infalibles, porque nunca las vamos a discutir. En esta rama del derecho no las vamos a discutir, porque esas se tienen como verdades universales o verdades que son aceptadas y reconocidas por todo el sistema laboral. Entonces, es bien importante que tengamos. Ahora bien, conforme vayamos viendo, vamos a ir revisando que hay ciertos principios que son de aplicación únicamente procesal, como lo decía Juan, que me decía ahí que el principio de impulso de oficio, creo que fue el que me mencionó. Este principio definitivamente es puramente procesal. Sí aplica al derecho del trabajo, pero es puramente procesal. Entonces, lo que me interesa en este momento, que hasta aquí vamos a dejar la clase del día de hoy, es que entendamos que los principios son fundamentales para toda normativa. Son verdades absolutas y son indiscutibles. Es decir, nadie tiene por qué decir, mire juez, esto no es así, o mire el patrono, fíjese que ese principio yo lo voy a discutir. Por ejemplo, yo no quiero pagarle a usted el salario mínimo. No, eso no lo puede discutir él. Esas ya son garantías individuales. Son dogmas, menciona ahí. Sí, podemos denominarlos dogmas, aunque prácticamente la que tiene los dogmas del derecho laboral y que también vamos a revisarlos ahí es la Constitución Política de la República. Entonces, como ahorita estamos hablando del derecho del Código de Trabajo, pues ahí solo los vamos a denominar como principios. Y principios ideológicos menciona el Código de Trabajo. Entonces, tanto los que se encuentran desarrollados en la Constitución como en el Código de Trabajo, pues tienen que ser reconocidos. Igual recordemos aquella disposición que me establece la jerarquía constitucional o la jerarquía normativa, que toda norma que contraríe, tergiversa o disminuya una disposición constitucional nula de pleno derecho, ¿verdad? No tiene validez. Entonces, nosotros vamos a darnos cuenta que esa normativa ordinaria pues tiene una armonía con lo que es la constitucional, ¿verdad? Porque como les menciono, no puede haber una contrariedad en ese tipo de normas. Bueno, entonces esos principios los vamos a desarrollar en la clase que viene. Entonces, ahora solo nos queda a nosotros tener bien claro eso. Son verdades universales, son fundamentales, son los pilares en los que se sostiene el derecho del trabajo. Y si hablamos del derecho del trabajo, sabemos que estamos hablando tanto de el derecho del trabajo sustantivo y el derecho del trabajo procesal, ¿verdad? Ambos se sostienen en esos principios. ¿Estamos? Sí. Bueno, en este momento, pues les dejo el espacio para que puedan hacer una pregunta o hacer un comentario. Si no lo tienen, entonces vamos a dar por finalizada la clase del día de hoy. ¿Tienen alguna duda, alguna pregunta? Bueno, yo creo que no, ¿verdad? Entonces, si todo está claro, entonces nos vemos el martes, primero Dios, y espero trasladarles ya el material, las diapositivas, el fin de semana y más tardar el lunes. ¿Estamos? Gracias, Lick. Feliz noche. Se cuida. Gracias, licenciado. Vaya, pues que descansen. Gracias, licenciado.